Un hombre que parecía tenerlo todo: carisma, inteligencia y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Pero detrás de esa fachada perfecta se escondía un monstruo. Ted Bundy no solo asesinó, sino que también manipuló y aterrorizó a todo un país. Hoy te contamos la aterradora historia de uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Prepárate para descubrir la mente perturbadora de Ted Bundy. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su infancia fue cualquier cosa menos típica. Fue criado por sus abuelos como si fueran sus padres, y su verdadera madre le hizo creer que era su hermana. Un secreto familiar que marcó profundamente su desarrollo emocional y psicológico. Desde pequeño, Ted mostró signos de ser diferente. Aunque era inteligente y parecía normal, también tenía comportamientos perturbadores, como torturar animales, una señal clásica de trastornos psicopáticos. A medida que crecía, su vida parecía tomar un rumbo exitoso. Se graduó en psicología en la Universidad de Washington y trabajó en campañas políticas. Incluso tuvo una relación aparentemente estable con Elizabeth Kloepfer, una mujer que más tarde jugaría un papel crucial en su historia. Pero mientras llevaba esta vida aparentemente normal, Bundy escondía una obsesión oscura: el control y la dominación. Los primeros crímenes conocidos de Ted Bundy comenzaron en 1974, en el estado de Washington. Mujeres jóvenes, principalmente universitarias, comenzaron a desaparecer. Todas compartían un perfil similar: cabello largo, liso y castaño con una raya en el medio. En muchos casos, Bundy se hacía pasar por alguien inofensivo, fingía estar herido, usando un yeso en el brazo o muletas, y pedía ayuda para cargar libros o entrar a su coche. Las víctimas, confiadas por su apariencia agradable, no sospechaban que estaban cayendo en la trampa de un asesino. Una vez en su poder, Ted las secuestraba, las llevaba a lugares aislados y las asesinaba brutalmente. En algunos casos, regresaba a las escenas del crimen para cometer actos de necrofilia. Este comportamiento no solo mostraba su necesidad de control absoluto, sino también su completa falta de empatía. Las desapariciones comenzaron a extenderse a otros estados, como Utah, Colorado y Oregón, y crearon una ola de pánico. Nadie sabía quién era este asesino fantasma, ya que Bundy siempre se aseguraba de cubrir sus huellas. Pero lo que más aterrorizaba era su habilidad para mezclarse y parecer completamente normal. En 1975, Bundy cometió un error que cambiaría el curso de su historia. Fue detenido por una infracción menor: conducir de forma errática en Salt Lake City. Al revisar su coche, la policía encontró herramientas sospechosas: un pasamontañas, esposas, cinta adhesiva y una palanca. Aunque esto no era suficiente para acusarlo de asesinato, comenzaron a investigarlo más de cerca. Pronto, un testigo sobreviviente lo identificó como el hombre que había intentado secuestrarla. Fue arrestado y acusado de secuestro, y finalmente condenado a 15 años de prisión. Sin embargo, Ted no estaba dispuesto a quedarse tras las rejas. Mientras esperaba un juicio por asesinato en Colorado, protagonizó su primera fuga. Durante una pausa en la corte, saltó desde una ventana del segundo piso y escapó. Fue recapturado días después, pero esto solo fue el principio. En 1977, Bundy volvió a escapar, esta vez cortando un agujero en el techo de su celda. Había estado perdiendo peso intencionalmente para pasar por el pequeño espacio. Durante esta fuga, Bundy desató el caos en Florida. En enero de 1978, Bundy llegó a Tallahassee y se escondió en la ciudad universitaria. Pero no pudo contener su impulso asesino. En la madrugada del 15 de enero, entró a la residencia de la fraternidad Chi Omega, donde cometió uno de los crímenes más brutales de su carrera. En cuestión de minutos, asesinó a dos jóvenes, Lisa Levy y Margaret Bowman, y dejó gravemente heridas a otras dos, Karen Chandler y Kathy Kleiner. El ataque fue tan violento que dejó huellas físicas irreparables en las sobrevivientes. Poco después, secuestró y asesinó a Kimberly Leach, una niña de solo 12 años. Este fue su último asesinato conocido. La brutalidad de sus crímenes en Florida finalmente llevó a su captura en febrero de 1978, cuando la policía lo detuvo mientras conducía un auto robado. El juicio de Ted Bundy fue un espectáculo mediático sin precedentes. Fue el primer juicio televisado en Estados Unidos, y millones de personas siguieron cada detalle. Bundy, siempre el narcisista, decidió representarse a sí mismo, utilizando la corte como un escenario para demostrar su inteligencia y carisma. Incluso flirteaba con las cámaras, ganándose la atención de mujeres que, increíblemente, lo admiraban y lo veían como una figura romántica. Pero las pruebas eran abrumadoras.
Entre ellas, la mordida que dejó en el cuerpo de una de las víctimas, cuya comparación dental coincidía perfectamente con los dientes de Bundy. Fue declarado culpable y condenado a muerte. A pesar de ello, Bundy intentó manipular el sistema, presentando apelaciones y confesando crímenes adicionales en un intento por retrasar su ejecución. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Afuera de la prisión, una multitud celebraba su muerte como si fuera una fiesta, con carteles que decían "Burn, Bundy, burn" y fuegos artificiales. Para muchos, su ejecución marcó el fin de una era de terror. Pero las cicatrices que dejó en las familias de las víctimas y en la sociedad nunca desaparecieron. Ted Bundy no solo fue un asesino, sino también un maestro en el arte del engaño. Su historia nos recuerda que el mal puede esconderse en los lugares más insospechados, detrás de las caras más amigables. Aunque su muerte cerró un capítulo oscuro, su legado nos sigue recordando la importancia de la precaución y de escuchar nuestras intuiciones. ¿Y tú, qué opinas de la historia de Ted Bundy? ¿Cómo es posible que alguien con esta capacidad de manipulación haya llegado tan lejos sin ser detectado? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias impactantes como esta.